Mi nombre es Victoria Acosta Domínguez y en esta ocasión voy a hablar de un tema de la asignatura de Pensamiento y Lenguaje Geométrico. El tema es caras, aristas y vértices. Como parte de la introducción, se dice que en este trabajo, que es de Juan Savia, la idea motivadora de este trabajo fue escribir un texto de matemáticas que pudiera ser leído por estudiantes de la escuela media y al mismo tiempo fuera lo más riguroso posible. Aquí el tema elegido es el teorema de Euler sobre poliedros convexos, pues se cree que puede ser presentado sin conocimientos previos de geometría espacial. Aquí a partir de este trabajo se espera que los alumnos busquen información sobre diversos temas relacionados. Por ejemplo, se podría ahondar en la historia del problema o de los matemáticos que están involucrados, se podría averiguar en distintas clasificaciones de figuras y cuerpos geométricos, se podría buscar generalizaciones o aplicaciones de resultado. Para empezar, se va a dar una definición posible de polígonos planos. Se va a hablar sobre los polígonos convexos de diversas formas y se enuncia y se da una prueba de 3 pasos del teorema de Euler sobre la relación entre los números de caras, aristas y vértices de un poliedro convexo basado en una demostración de Cauchy. Las definiciones posibles de polígonos, la primera es que un polígono es una forma plana con lados rectos. La segunda, un polígono es una figura plana limitada por 3 o más lados que se cortan en pares en el mismo número de vértices y que no se intersecan entre sí en ningún punto. La número 3 es un polígono. Un polígono es una figura, especialmente una figura plana cerrada, que tiene 3 o más lados en general rectos. Y la número 4, un polígono es tradicionalmente una figura plana que está limitada por una cadena finita de segmentos o rectas que se cierran para formar un circuito. Aquí, por ejemplo, en la definición número 1, pues no se pide en ninguna parte que la forma sea acotada, entonces se podría decir que un ángulo sería un polígono. Aquí en la definición número 2 se pide que los lados no se corten, o solo se corten en los vértices, condición que en otras definiciones que mencioné, pues no se pide. En la definición número 3, pues ni siquiera se pide que los lados sean rectos, y la palabra tradicionalmente en la definición 4 sugiere que hay otros polígonos posibles, además de los que ya está definido. Bueno, nosotros cuando vemos un triángulo o un cuadrado, un rectángulo, pues sabemos que es un polígono. Pero, ¿qué pasa cuando vemos estas figuras? A partir de estas figuras se logra llegar a una definición que se da en este trabajo y se puede decir que dado un plano, 3 o más puntos distintos entre sí y ordenados que llamamos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 hasta llegar a B sub n menos 1, B sub n, trazamos los segmentos que unen B sub 1 con B sub 2, B sub 2 con B sub 3, B sub 3 con B sub 4 y así seguimos hasta el segmento que une B sub n menos 1 con B sub n y completamos el circuito trazado en el segmento que une B sub n con B sub 1. Se define como un polígono a cualquier configuración obtenida de esta forma. Los puntos que primero se mencionan se llaman los vértices del polígono y los segmentos trazados se llaman los lados o aristas del polígono. Entonces, a partir de esta definición, se podría decir que estas figuras pues todas son polígonos. Aquí también se hacen 2 aclaraciones acerca de esta definición dada. La primera, si nos dan 4 puntos, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, dependiendo del orden que se elija, se tendrán polígonos distintos. En la primera imagen, como se puede ver, pues lleva un orden de B sub 1 con B sub 2, B sub 3 con B sub 4 y se une con B sub 1. En la siguiente imagen lleva un orden de B sub 1 con B sub 2, B sub 4 con B sub 3 y se une con B sub 1. En la segunda, si en la lista de puntos aparecen uno o más puntos repetidos, no vamos a considerar a la configuración obtenida un polígono. Aquí en esta, por ejemplo, lleva un orden de B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 2, B sub 5, y este se puede decir que no es un polígono porque como podemos notar, este B sub 2 se repite. Entonces, se podría decir que hay distintas clasificaciones de los polígonos dependiendo de sus propiedades. La más conocida es la que clasifica por el número de lados o ángulos que tiene.
Por ejemplo, nosotros ya conocemos los triángulos o los cuadrados o rectángulos, pues eso sería uno de ellos. En los polígonos convexos hay dos definiciones. En la primera se dice que los polígonos convexos son los polígonos que cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones. Primero, que sus aristas no se cortan entre sí, salvo en los vértices. Y la segunda, si dos puntos están en el interior del polígono, todo el segmento que los une queda incluido en el interior del polígono. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí en la primera imagen se puede decir que no es convexo. Sus dos aristas se cortan en un punto que no es uno de los cuatro vértices, por lo tanto pues no se cumple con la primera definición. Y en la segunda imagen se dice que si dos aristas no se pueden cortar salvo en los vértices, quiere decir que no importa lo complicado que sea el polígono, sus aristas forman un borde quedando dentro o fuera del polígono. Entonces la primera afirmación de la definición da sentido a la segunda que habla del interior de un polígono. En la definición número 2 se dice que un polígono convexo en un plano es un conjunto de puntos no vacío acotados, que es intersección de semiplanos pero no está incluido en una recta. Vamos a ver un ejemplo. En esta, la recta L divide el plano P de la hoja en dos semiplanos. Aquí podemos ver que está el semiplano negativo y el semiplano positivo y está dividido por la recta L. En la segunda, la intersección de dos o más conjuntos de puntos son los puntos que están en todos los conjuntos al mismo tiempo. Y en la tercera imagen decimos que es una región de un plano que es acotada si se le puede encerrar dentro de una circunferencia. En el primer ejemplo está una región que no es acotada. Como podemos ver, pues esas líneas pueden ir infinitamente. En la región que está acotada, pues esta recta queda dentro de un círculo. Otra de las figuras que pueden ser acotadas pues son los triángulos, los cuadrados, los cuadriláteros, cualquier cuadrilátero. ¿Por qué? Porque pueden quedar encerrados dentro de un círculo. En los poliedros convexos, antes de dar una definición, se va a decir cómo los poliedros son cuerpos en el espacio de 3 dimensiones y se definirán algunos conceptos que se utilizarán para definirlos. Primero, un plano P divide al espacio en dos regiones llamadas semiespacios. Cada semiespacio contiene el plano P y en una región del espacio se dice acotada si se puede encerrar dentro de una esfera. Es lo que nosotros ya vimos anteriormente y tenemos algunos ejemplos de estos dos. Ahora sí vamos a dar una definición. Un poliedro convexo en el espacio es un conjunto no vacío acotado que es intersección de semiespacios pero no está incluido en un plano. Algunos de los ejemplos se podría decir de este cubo. Por ejemplo, este cubo tiene 6 caras. Cada cara corresponde a un plano que determina semiespacios. En esta se podría decir que un cubo satisface esta definición. Y en la que sigue se puede ver que si dos puntos están en el poliedro convexo, el segmento que los une también queda dentro del poliedro. Aquí, para empezar con el teorema de Euler, nos dice este teorema que en cualquier poliedro convexo, si C es el número de sus caras y A es el número de aristas y B el número de vértices, se cumple que C más B va a ser igual a A más 2. Vamos a ver una demostración. Estas demostraciones constan de 3 pasos. En la primera se dice que se explicará cómo podemos utilizar una luz para seguir una sombra de poliedro convexo con ciertas propiedades. En la primera pues se les llama sombras. Aquí en unos casos muy particulares, si tenemos una fuente de luz L y un segmento S, la sombra que da sobre un plano puede ser un punto S. En la segunda, si tenemos una fuente de luz L y un polígono P, la sombra que da sobre un plano puede ser un segmento P. Y en la tercera, si la fuente de luz no está en la misma recta que el segmento o en el mismo plano que el polígono, esto no pasa. Vamos a ver la importancia que tiene de ubicar de manera correcta la luz. Aquí, por ejemplo, esta es una forma incorrecta, pues se muestra una ubicación de la fuente de luz que no pasa, que es incorrecta para un cubo. ¿Por qué? Porque no se muestran todas sus caras en todos sus vértices. En esta siguiente figura, pues es la ubicación de la fuente de luz
es correcta, pues aquí todas sus caras tienen por sombras a polígonos y todas las aristas tienen por sombra a segmentos. Y en esta tercera es otro ejemplo de la luz bien ubicada, y al lado cómo se ve aproximadamente la sombra que hace. Aquí entonces se va a decir que C sub X va a ser la cantidad de polígonos de la sombra que son sombras de cara. A sub X vamos a decir que es igual a la cantidad de sombras de aristas y B sub X va a ser igual a la cantidad de sombras de vértices. Entonces vamos a decir también que C sub X va a ser igual a C menos 1. A sub X va a ser igual a y B sub X va a ser igual a B. En el inciso B vamos a ver las subdivisiones, la sombra de forma apropiada, y a eso se le llama subdivisiones. Vamos a ver un ejemplo. El número C sub X más C sub X menos A sub X para cada una de las siguientes sombras. Aquí, por ejemplo, en la primera sombra, pues nosotros tenemos la formulita que es de C sub X más C sub X menos A sub X, que es primero las caras. Si nosotros llegamos a contar cada una de las caras, pues nos da un total de 11 caras. Le vamos a sumar los vértices. Si nosotros sumamos la cantidad, van a ser 20. Y nosotros vamos a quitar la cantidad de aristas, que son 30. Y esto nos da un total de 1. En la siguiente, como podemos ver, nosotros agregamos solamente una arista, pero incluimos los mismos vértices. Y entonces si sumamos la cantidad de caras, nos van a dar 12, y si sumamos la cantidad de vértices van a ser 20, y le quitamos la cantidad de aristas van a ser menos 31. Este nos va a dar un igual de 1. Como podemos ver, en ambos tenemos el mismo resultado. Finalmente, desarmando la sombra y contando ciertos elementos vamos a tener la igualdad buscada. Ahora a esto se le va a llamar desarmando las sombras. En la primera imagen se va a ir desarmando la sombra triangulada para contar la cantidad de C sub X más C sub X y menos A sub X. Quitaremos los triángulos desde afuera hacia adentro en orden y teniendo en cuenta cuántas aristas, vértices y caras quitamos a la vez. Después se quitan los triángulos con dos aristas exteriores. Luego el número a calcular es el siguiente, C sub X menos 1 más B sub X menos 1 menos A sub X menos 2, tomando en cuenta que vamos a ir quitando. Y este nos tiene que dar un total de C sub X más B sub X menos A sub X. Después tenemos que el número a calcular de esta figura es C sub X menos 1 más B sub X menos A sub X menos 1. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos, pues nada más quitamos lo que es una arista. Entonces, este va a ser igual a C sub X menos 1 más B sub X menos A sub X más 1. Y este nos va a dar un total de C sub X más B sub X menos A sub X. Como nosotros podemos ver, ya en estas dos ocasiones tenemos el mismo resultado. Ahora, en esta pues es importante seguir el orden establecido para quitar triángulos de la sombra. Esta es una forma incorrecta donde se muestra si se eligiera el orden incorrecto. Pueden quedar triángulos con sus tres lados exteriores, entonces pues ya no se cumpliría esta igualdad. Ahora entonces, con esto se podría concluir que dada la sombra triangulada, podemos quitar de un triángulo exterior por B siguiendo el orden establecido sin modificar el número de C sub X más C sub X menos A sub X. También se debe notar que en cada paso un triángulo que no era exterior puede pasar a serlo. Así podemos irnos quitando hasta que solo quede un triángulo. Si tuviéramos un solo triángulo, tendríamos una sola cara, tres aristas y tres vértices. Así que C sub X más B sub X menos A sub X va a ser igual a 1 más 3 menos 3 y va a ser igual a 1. En resumen, y revisando todo el proceso completo, se dice que a un polígono convexo cualquiera lo ubicamos bajo una fuente de luz de forma que dé una sombra apropiada. Le quitamos la cara superior y nos fijamos qué pasa con el número C sub X más C sub X menos C sub X desde su sombra. Si triangulamos la sombra, el número, la fórmula dada no varía. Si desarmamos la forma triangular sacando los triángulos exteriores, siguiendo el orden establecido, el número dado no varía. Luego, el número C sub X
en B sub x menos A sub x para cualquier sombra de un poliedro convexo coincide con el número único triangulado y da 1.